Hola, queridos alumnos, yo soy la profesora Rosa Morales y en esta oportunidad vamos a estudiar el curso de literatura. El tema de hoy, el medievalismo, la segunda corriente de la literatura universal. La primera corriente, como lo explicamos, fue el clasicismo. Hoy nos centramos en el medievalismo, pero tenemos que ir tomando ciertos rasgos comparativos. El medievalismo surge en la Edad Media. Es la única corriente literaria de la Edad Media, a partir del siglo V después de Cristo. Quiere decir, con la destrucción del Imperio Romano por la invasión bárbara, y llegó hasta el siglo XV, hasta el siglo XV, con la toma de Constantinopla bajo el poder de los turcos otomanos. Si el clasicismo se centró en el hombre, el carácter antropocéntrico, todo giraba alrededor del hombre, en el medievalismo es lo contrario. Aquí se caracteriza por ese carácter teocéntrico. Esto significa que lo más importante es Dios como ser supremo, como ser absoluto. Toda la obra tiene que hacer alrededor de esa influencia religiosa, y eso está en relación con la temática. La temática predominante es la religión, rendir homenaje a Dios, a Cristo. Se da también el amor a la naturaleza, pero la naturaleza vista como concepción que Dios lo ha creado todo. Dios ha creado la tierra, el agua, los animales y al mismo hombre, la concepción religiosa. Por eso debemos obedecerle fielmente. Recesión científica. El medievalismo también es conocido como el oscurantismo. ¿Por qué el oscurantismo? Porque aquí no se dio importancia a la ciencia y al progreso. ¿Por qué? Porque la Iglesia estuvo coludida con el señor feudal. Esta fue la época más difícil para la humanidad, el feudalismo, la esclavitud, ese señor feudal. El hombre pues tenía que ser un esclavo, y si se educaba, conocía la ciencia, no iba a poder cultivar las tierras del señor feudal. Entonces se va a dar la recesión científica, el atraso de la ciencia y el progreso. El medievalismo también se caracteriza por su tendencia nacionalista, porque es época de la formación de los pueblos. También es una literatura histórica, una literatura heroica. La filosofía que se nutre del medievalismo es la filosofía de la escolástica, el pensamiento medieval, sierva de la teología, en relación al il dolce stil nuovo. Esto significa el dulce estilo nuevo. Está una frase en italiano porque el medievalismo se inició en ese país, en Italia. El il dolce stilo o el dulce estilo nuevo significa la poesía del amor cortés. Esa poesía en la cual la mujer es vista como la donna angelicata, la dama ángel, el ser más parecido a Dios, la intermediaria entre el Dios y el hombre, es la intermediaria. Entonces toda la literatura también está en relación a esta filosofía, ¿verdad? Entonces hay que glorificar a la mujer. La lengua que se desarrolló en esa época fue el latín como lengua culta. Pero ese latín con el tiempo se va a degenerar y se produce la formación de las lenguas romances. Lenguas romances como el italiano, el francés, el sardo, el provenzal, entre otras lenguas romances. En el medievalismo también surgirá una nueva especie épica, que son los cantares de gesta. Estos cantares de gesta que permiten consolidar las nacionalidades. Se sigue relatando las hazañas de los héroes, igual como en la Edad Antigua, como en el clasicismo.
pero ya no de carácter universal, sino más de carácter nacional. Los cantares de gesta se caracterizan porque son composiciones anónimas, orales, de temáticas variadas. Se puede relatar la historia, hechos nacionales, realista, pero con mucha ficción. ¿Cuáles son los cantares de gesta más conocidos? Por ejemplo, en Alemania aparece el cantar de los Nibelungos, en Francia el cantar de Rolando, en España el cantar de Mio Cid. Podríamos mencionar otros países también como Inglaterra, el cantar de Beowulf, en el país de Rusia el cantar de Igor. Son las características principales del medievalismo. Repito, es la única corriente literaria que aparece en la Edad Media, porque a partir de la Edad Moderna, en la Edad Moderna sí hay muchas corrientes literarias, eso veremos en otro momento. Manifesté que el medievalismo es una corriente que alcanza su poder en el país de Italia. Italia es el centro del poder absoluto. Y en Italia vamos a encontrar a los más grandes representantes. Estos representantes que están unidos o que forman el famoso Trecento italiano. Las tres grandes figuras del medievalismo italiano, el Trecento italiano. ¿Quiénes son esas figuras? Ahí te lo presento. Tenemos a Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Si Homero fue considerado el primer genio de la literatura universal, Dante Alighieri será el segundo genio de la literatura universal. Algunos le consideran el Aristóteles moderno. Dante Alighieri, il sommo poeta, el poeta supremo. De los tres, Dante es el que más trasciende, ¿no? Dante es considerado el más célebre poeta italiano. Participó activamente en la política de su época. En ese tiempo estaba dividido Italia. Uno, los que apoyaban al Papa, y los otros que estaban en contra, los antipapistas. Y habían dos grupos políticos bien marcados, bien sesgados, los güelfos y los gibelinos. Dante Alighieri participó en los güelfos, pero lamentablemente el partido que él apoyó pierde y se impone el emperador y él terminó desterrado de la ciudad de Florencia. Y lamentablemente no pudo regresar a su tierra natal. Murió en una ciudad distinta, Rávena. Como ellos tenían que escribir su poesía en homenaje a Dios y también a la mujer, Dante Alighieri tuvo una musa en sus versos, una mujer que le inspira, su donna Angelicata, esa dama Beatriz Portinari. Beatriz Portinari. Dante Alighieri, él también lideró ese movimiento llamado el dulce estilo nuevo, la poesía de amor cortés. Entre sus obras más conocidas tenemos Vida Nueva. Este es su primer libro, en el cual se considera una obra de carácter autobiográfica, porque habla de su propia vida, de su amor que sintió por su musa. Apenas la conoció cuando eran todavía niños. Ella pues tenía 8 añitos y se enamora, su donna Angelicata. Y él también era un niño de 9 años. La conoció cuando ella estaba caminando por unos bosques, vestidita toda de blanco, su donna Angelicata. Entonces ahí nos cuentan estos versos el amor que sintió al conocer a Beatriz Portinari. También tenemos la colección de rimas, un libro muy importante de vulgar elocuencia. Es un tratado lingüístico en donde él defiende la lengua el toscano, revalora el toscano. El Convivio es su tratado filosófico
y la monarquía es su tratado político. Pero su obra, su monumental obra, todos deben conocer, la Divina Comedia. La Divina Comedia, que después vamos a hacer un análisis y una explicación. Otra gran figura del Trecento italiano, tenemos a Francisco Petrarca. Francisco Petrarca, el padre del humanismo, el humanismo es una filosofía que se va a desarrollar más adelante en el Renacimiento, pero quien lo creó fue Francisco Petrarca y por lo tanto a él se le considera como el padre del humanismo. También Francisco Petrarca creó una estrofa literaria llamada el soneto, por eso que se le consideró también como el padre del soneto. Ese soneto es una estrofa compuesta por 14 versos, 2 cuartetos más 2 tercetos, el padre del soneto. Petrarca es el mejor humanista de Italia y también tuvo una musa de inspiración. Su donna angelicata fue Laura de Noves. Laura de Noves. Entre sus obras principales, entre esas obras literarias, su mejor libro es Cancionero. Este libro Cancionero está dedicado a Laura de Noves. Es una colección de 366 composiciones, escrita en su mayoría por sonetos, esa es su estructura, a través de los sonetos. Otra de sus obras, Secretum. En esta obra Secretum, él nos cuenta su pasión por su musa, ¿no? Cuando se enamora de Laura de Noves y esa disyuntiva entre elegir a Dios, porque él era un sacerdote que se enamora de una mujer, o elegir a la mujer, ¿no? Esa disyuntiva. Ahí vamos a encontrar en esta obra, Secretum. Otro de sus libros, África, Los triunfos y vidas ilustres. Otra gran figura del Trecento italiano tenemos a Giovanni Boccaccio, el más irreverente de su época. Generó todo un escándalo con su libro, que se convirtió en su época un libro prohibido, ¿no? Y se dice que el libro más leído después de la Biblia es un libro de Giovanni Boccaccio, el Decamerón. ¿Por qué se prohibió este libro? ¿Por qué? Ahora vamos a ir explicando. Giovanni Boccaccio es considerado el padre del cuento moderno. Es el más grande prosista italiano. Él cultiva principalmente la prosa, a diferencia de Dante Alighieri y Francisco Petrarca, que más destacaron en la lírica y en el género épico. Entonces él revaloró más la prosa, la narrativa, es decir, sus novelas y sus cuentos, aunque también hizo poesía, pero principalmente en sus novelas y sus cuentos. Giovanni Boccaccio es el fundador y maestro de la narrativa moderna. Su musa, él también tuvo su musa, su donna angelicata, Fiammetta, así la llamaba, Fiammetta, pero su nombre verdadero, María de Aquino. María de Aquino. Entre sus obras literarias, su máximo libro, el Decamerón, como te decía, un libro muy leído, o el más leído de su época, pero a la vez se prohibió este libro. ¿Por qué se prohibió? Porque dice que este libro atenta contra la moral y las buenas costumbres por su contenido erótico y picaresco que hace enrojecer a la más cucufata de la sociedad. Italia, Florencia, se vio diezmada por una peste, así como nosotros estamos viviendo una peste producto de un virus y que está matando a miles de gente. En Italia también pasó en el año de 1348, una gran peste en la ciudad de Florencia. Entonces las autoridades decidieron fumigar toda la ciudad de Florencia y las personas debían esconderse en los refugios y pasar una cuarentena, así como nosotros hemos vivido encerrados, ¿no? En ese aislamiento social, obligado, estaba obligado. ¿Cuántos días estuvieron encerrados? 10 días, no muchos, nosotros tuvimos más, ¿no? 10 días encerrados, ¿no?
Entonces, en esos 10 días, en uno de esos albergues, se quedaron encerrados 10 personas. De esas 10 personas, 7 alegres damas y 3 caballeros. 10 noches. Todo está dividido en el número 10, deca. Por eso deca es 10. Deca 10. 10 noches, 10 personas. La obra también está estructurada en 10 jornadas. Y la colección de cuentos son 100 cuentos. Son una colección de cuentos. ¿Qué van a hacer estos jóvenes para no aburrirse durante 10 noches? Pues ellos no tenían como nosotros tenemos ahora la alta tecnología, el celular, la internet, ¿verdad? Puedes ponerte a ver Netflix, pero en esa época no había nada. ¿Qué harían estos muchachos para no pues quedarse aburridos, ¿no? Entonces ellos decidieron prender una fogata y se sentaron alrededor de la fogata y se iban contando historias. Como eran 10 jóvenes, 10 noches, por cada noche se contaban 10 historias. Por eso que en total al final son 100 cuentos, pero el problema son el contenido del cuento. Cuando tú leas, pues son terribles las historias. Hay muy eróticas, ¿no? Por eso es un libro prohibido, pero también hay otras muy picarescas. Léanles, les recomiendo algunas, principalmente las picarescas, ¿no? Porque las eróticas son un lenguaje muy alzado. A ver, vamos a centrarnos principalmente en la Divina Comedia. La Divina Comedia es uno de los libros más leídos, más analizados y es la obra que más se considera en los exámenes de admisión. Está considerado ahí en el prospecto de admisión. La Divina Comedia, así lo conocemos nosotros en la actualidad, la Divina Comedia. Bien, vamos a explicar a través de un análisis. A ver, la Divina Comedia, así lo conocemos, ¿verdad? Pero Dante Alighieri no le puso ese título, no le asignó ese título. Dante Alighieri solamente le puso como título comedia, nada más, comedia. Entonces, ¿quién le atribuye el adjetivo de divina? ¿Quién fue? ¿Cuál de ellos? Giovanni Boccaccio. Entonces aquí vamos a escribir Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, cuando llega este libro a sus manos, él se pone a leer, a analizar, a interpretar, y cuando terminó su lectura, manifestó que no es una simple comedia con un final feliz, sino que es un poema alegórico teológico, lleno de simbolizaciones, y por lo tanto lo más justo sería llamarse la Divina Comedia. Y así lo vamos a conocer con este título a partir del año 1555, porque esta obra fue creada en el año de 1300. Entonces, hasta 1555, a partir de ese año ya se le conoce como la Divina Comedia. Adjetivo asignado por Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio. ¿A qué género? La semana anterior hemos hablado de los géneros literarios. Género épico, género lírico, género dramático, género narrativo y género expositivo. Debemos saber ubicar una obra a qué género y se ubica de acuerdo a sus rasgos, sus características. La Divina Comedia pertenece al género épico. El género épico. Y la especie es una epopeya. Es una epopeya, igual que la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero, también pertenecen al mismo género épico y la especie la epopeya. Pero la Ilíada y la Odisea, ¿qué tipo de especie? Es una especie histórica, es una epopeya histórica, mientras que la Divina Comedia es una epopeya religiosa. Epopeya religiosa. Aquí estaríamos hablando de una epopeya religiosa por su contenido,
¿no? Para rendir tributo a Dios, su contenido religioso. Número de cantos. ¿Cuántos cantos está compuesto? Si la Ilíada y la Odisea constan de 24 cantos, la Divina Comedia presentará 100 cantos. Aquí estaríamos hablando de 100 cantos, ¿no? 100 cantos. Tiene más cantos. Número de versos. ¿Se acuerdan la Ilíada cuántos versos presentaba? Son obras muy extensas, ¿no? La Ilíada tiene 15.674 versos. La Odisea 12.210 versos. Y la Divina Comedia presenta 14.000, tiene 14.233 versos. 14.233 versos. Esa es la cantidad de versos que presenta esta obra, ¿no? 14.233. Tipo de estrofa. Cada escritor sí tiene que ir estructurando su obra. Dante Alighieri nos compone su obra, cada estrofa, cada 3 versos hace una separación. Y como cada 3 versos hace una separación, entonces una estrofa de 3 versos, la semana pasada también hemos hablado las clases de estrofa, si tiene 3 versos puede llamarse un terceto o una tercería. ¿Cuál es la diferencia? Hay que ver de qué arte es, si es de arte menor o arte mayor. Si es arte menor tendrá de 2 hasta 8 sílabas métricas y arte mayor de 9 a más sílabas métricas. Y si medimos los versos aplicando las licencias poéticas y la ley de los acentos finales, tiene 11 sílabas, por lo tanto es arte mayor. Y el tipo de estrofa, aquí estaríamos hablando de un terceto. Un terceto. Terceto. Está compuesta en tercetos. Quiere decir 3 versos de arte mayor. Y tipo de verso. Si los versos tienen 11 sílabas recibe el nombre de endecasílabos. Endecasílabos. Así va a recibir el nombre endecasílabos. Entonces la Divina Comedia está compuesta en tercetos endecasílabos. Acuérdate que los endecasílabos, 11 sílabas métricas. 11 sílabas métricas. Clase de rima. En las obras de Dante van a rimar, en esta obra principalmente la Divina Comedia, rima el primero con el tercero. Entonces a eso se va a llamar una rima perfecta o una rima consonante. Consonante, o también llamada la rima perfecta. Ya sabemos que la rima consonante o perfecta va a coincidir tanto las vocales como las consonantes, vocales y consonantes. La lengua. ¿En qué lengua está escrita la Divina Comedia? La Divina Comedia está escrita en la lengua llamado el toscano. En el toscano. En la lengua italiana. Él revaloró mucho esta lengua, el toscano. ¿Cuál es el tema de la Divina Comedia? El tema central es el viaje. El viaje de Dante. Dante es el protagonista. El viaje de Dante a ultratumba. A ultratumba. El viaje de Dante a ultratumba. Quiere decir, ese viaje que realiza Dante por los 3 estamentos. ¿Cuáles son esos 3 estamentos? El infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero ¿para qué realiza este viaje Dante? ¿Con qué finalidad? Siempre cuando un escritor crea su obra, hay una intención. ¿Por qué Dante hizo la Divina Comedia? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de Dante, su finalidad es la salvación espiritual. La salvación espiritual.
Esa es la finalidad, la salvación de nuestra alma. ¿Ah? Dante manifiesta que el mundo, la sociedad en que estamos viviendo, existe mucha maldad, mucha corrupción, mucha deslealtad. Entonces trata de inducirnos a cambiar. Debemos cambiar para poder salvarnos. Si no, seguiremos perdidos en ese mundo, vamos a seguir en ese mundo pagando nuestros pecados. ¿En homenaje a quién escribe la Divina Comedia? Y eso es un motivo de pregunta de los exámenes de admisión. ¿En homenaje a quién Dante escribió la Divina Comedia? Esta obra fue escrita en homenaje a la Santísima Trinidad. A la Santísima Trinidad. ¿Y quién es la Santísima Trinidad? ¿Quién es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la Santísima Trinidad. La Divina Comedia, ¿cómo está estructurada? Hemos dicho que también tiene muchas simbologías, ¿verdad? Como lo manifestó Giovanni Boccaccio. Simbologías significa las alegorías. Cada personaje representa algo. Por ejemplo, Dante. ¿Qué representa Dante? Dante representa al hombre extraviado. Dante representa al hombre pecador. Es el hombre pecador. Es un hombre que está extraviado por los pecados. Entonces necesita remediar su alma, redimirse. Entonces el hombre extraviado, el hombre pecador. Pero Dios no te deja solo, dice que es tan bueno, ¿verdad? No te deja solo, no te abandona. Si tú estás por el mal camino, Dios te va a enviar tus guías. En nuestra vida actual, nuestros guías pueden ser nuestros padres, nuestros maestros, que nos van a ayudar a salir de ese camino del mal. Dante Alighieri tuvo 3 guías. Su primer guía fue Virgilio, segundo Beatriz y tercero San Bernardo. Son los guías de Dante para poder salvar su alma. Cada uno tiene un significado. Virgilio, su primer guía, él representa la sabiduría. La sabiduría. Virgilio es el símbolo de la razón, la sabiduría. Beatriz, su amada Beatriz, su musa Beatriz, ella representa la teología. Teología, el símbolo de la fe, de la pureza, la teología. La selva oscura, en la obra se inicia hablando y describiendo la selva oscura. La selva oscura significa el camino del mal, es el camino de los pecados. Y también hay algunas fieras que menciona, 3 fieras, el león, la pantera y la loba. Cada uno representa un pecado. El león representa el pecado de la soberbia, La pantera, el pecado de la lujuria. Y la loba, el pecado de la avaricia. Pecado de la avaricia. ¿Ya? Si hay una selva oscura que es el camino del mal, también existe una senda verdadera, que es el camino del bien, es el camino de la salvación. El camino de la salvación. Entonces tenemos 2 caminos para poder elegir: la selva oscura o la senda derecha, o llamada también la senda verdadera. Pero a las personas, a nosotros nos gusta ir por el camino del mal. ¿Qué pasa? ¿Qué encontramos por ahí? Tenemos el camino del bien y no, lo dejamos de lado, ¿verdad? Y nos vamos por el camino del mal. Así le pasó a Dante Alighieri. La estructura de la obra.
Esta obra, la Divina Comedia, está estructurada, primero aparece un prólogo. Hemos dicho tiene 100 cantos, ¿no? 100 cantos. El prólogo ocupa un canto. Aquí hay un canto. Un canto. Son 100 cantos. El infierno, en el infierno voy a encontrar, aquí nos habla de 33 cantos. 33 cantos. El purgatorio, 33 cantos. 33 cantos. El paraíso, 33 cantos. Si Giovanni Boccaccio utilizó mucho el número 10, Deca 10, Dante Alighieri utiliza el número 3, ¿no? Siempre está 3 fieras, 3 guías, 3 partes. La obra está dividida en 3 partes. 33 cantos para el infierno, 33 cantos para el purgatorio y 33 cantos para el paraíso. Más un canto en el prólogo, suma, salen los 100 cantos. El infierno también aquí está dividido, este infierno está dividido en 9 círculos, concéntricos. Y de los 14.233 versos, aquí el infierno consta de 4.720 versos. Aquí hay 4.720 versos. El purgatorio, 33 cantos, y el purgatorio también tiene una subdivisión, está dividido en 7 cornisas. 7 cornisas. ¿Cuántos versos aquí nos relata Dante? 4.755 versos. 4.755 versos. El paraíso. El paraíso consta aquí, lo va a dividir en 10 cielos. 10 cielos. ¿Y cuántos versos faltan para los 14.233? Aquí aparecerán 4.758 versos. Si sumamos 4.720 más 4.755 más 4.758, nos sale ese total, ¿no? Ese total de 14.233 versos. 14.233 versos. Es una obra muy extensa. ¿Cuántos días, cuántos meses podríamos invertir para terminar de leer? Esa es la concepción de la época. Pero de estas 3 partes, del infierno, el purgatorio, el paraíso, en esa oportunidad vamos a explicar el infierno. Nos centramos en el infierno. Hemos dicho que el infierno tiene 33 cantos, 4.720 versos y tiene 9 círculos. 9 círculos. A ver, observa esta imagen. A ver, observamos. Mira, cómo Dante se imagina el infierno, ¿no? Mira, cómo es Dante, su pensamiento, cómo es el infierno, bajo esa concepción de que si no obedeces a Dios irás al infierno. ¿Y cómo es ese infierno? Dante se imagina el infierno, mira, como un cono invertido descendente, un cono invertido descendente, dividido en 9 círculos concéntricos. Se abre debajo de Jerusalén y se interna hacia el centro de la tierra, en donde se encuentra confinado Lucifer. ¿Ves? Así se imagina él, ¿no? Como un cono invertido descendente. El viaje, ¿cuándo empieza este viaje? ¿Cuándo inicia Dante el viaje? El viaje empezó la noche del jueves al Viernes Santo, del 8 de abril del año 1300. Y la obra empieza con estos versos. A mitad del camino de mi vida errante me encontré en selva oscura, en que la recta vía era perdida.
Así empieza la obra, a mitad del camino de mi vida. Si hablamos a mitad del camino de mi vida, esto significa que la obra está narrada, ¿en qué persona gramatical? La obra está narrada en primera persona gramatical, en primera persona gramatical. Y según Dante, él manifiesta que el hombre llega a la mitad de su vida cuando cumple 35 años. 35 años. A ver. El poeta se encuentra extraviado en una selva oscura. Está extraviado en una selva oscura. ¿Qué representa la selva oscura? La selva oscura representa, hemos dicho, el camino del mal. Es el camino de los pecados. Y es asaltado por tres fieras. Tres fieras. La alegoría de los tres pecados capitales. Y hemos mencionado que cada fiera o bestia tiene un significado, por eso es una alegoría. ¿Qué representa la loba? La loba representa el pecado de la avaricia, la pantera el pecado de la lujuria y el león el pecado de la soberbia. Entonces Dante está perdido, está extraviado en esta selva oscura, quiere salir y no puede, no puede. Gritos retumban en el aire sin estrellas. Y cuando ya hace presa la desesperación de su alma, Virgilio, el poeta Virgilio, viene a rescatarle. Y los dos comienzan el viaje al mundo de ultratumba. Virgilio será su primer guía. Hemos dicho que Dante tiene tres, ¿no? Virgilio es el primer guía, quien le va a acompañar en todo su recorrido. Virgilio y Dante pasan por la puerta del infierno, en cuya puerta, en cuya entrada, hay una inscripción que dice: por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno tormento, por mí se va tras la maldita gente. Esa maldita gente, ¿no? Personas asesinas, violadores, personas malas, esa es la maldita gente. Así está en la inscripción en la puerta del infierno. Tras franquear el vestíbulo, van a franquear el vestíbulo, Dante y Virgilio llegarán a una barca. Quieren cruzar para poder llegar al río Aqueronte. El barquero es Caronte, pero Caronte, al enterarse que Dante proviene del mundo de los vivos, se niega a dejarlo cruzar, no quiere dejarle cruzar, pero Virgilio le obliga, manifestando que el viaje de Dante es deseado por Dios. Entonces cruzan, descienden al infierno. Hemos dicho 9 círculos. El primer círculo recibe el nombre de limbo. El primer círculo es el limbo. Allí encontramos a las almas virtuosas, pero que están separadas del paraíso. Ellos no podrán llegar al paraíso. ¿Por qué? Porque ellos no han recibido el agua del bautismo. Pero en este círculo vamos a encontrar a los niños inocentes y a los hombres más sabios de la antigüedad clásica. Entonces, esos hombres que aparecieron antes de Cristo. ¿Quiénes son esos hombres virtuosos, esos sabios de la antigüedad clásica? Tenemos a los poetas como Homero, Horacio, Ovidio. El mismo Virgilio se encuentra en el primer círculo del infierno. Y muchos filósofos famosos como Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Cuál será su castigo si tú no recibes el sacramento del bautismo? O sea, si no estás bautizado y mueres, entonces vas a ir al primer círculo del infierno. Ellos recibirán el castigo de no poder disfrutar de la visión de Dios. No pueden ver a Dios, están privados de Cristo, están privados del cielo, del paraíso.
Segundo círculo, descienden al círculo de los lujuriosos. Aquí empieza el verdadero infierno a partir de los lujuriosos. Pasamos lujuriosos, los glotones, los avaros y pródigos y los iracundos. Hasta acá, hasta el círculo número 5, ellos van a cometer el pecado de la incontinencia, son llamados los incontinentes. ¿Por qué son los incontinentes? Porque no pudieron contener su pasión, su deseo. Hay que saber también contener pues, esos deseos, ¿verdad? Entonces, muchos deseos lascivos. Por eso que el segundo círculo se encuentran los lujuriosos, los que han cometido los pecados carnales, los pecados carnales. El juez de este círculo será Minos, quien va a condenar a las almas pecadoras. ¿Cuál será su castigo para los lujuriosos, los lascivos? Estas almas están condenadas a ser impelidas por un fuerte viento. Este fuerte viento los arroja, los golpea contra el suelo, contra las paredes. ¿Qué personajes conocidos están ubicados o Dante ubica ahí como lujuriosos? Como lujuriosos tenemos a Cleopatra. Cleopatra que tuvo su amante Marco Antonio. Entonces, una lujuriosa. Helena de Troya. París, el raptor, ¿no? Homero nos cuenta pues que París rapta a Helena. Y Helena era una mujer casada, pues una mujer prohibida. El rapto de Helena. Tercer círculo, los glotones, los glotones. Los glotones significan los que han cometido el pecado de la gula. Comen todo el día, ¿no? No hacen otra cosa más que comer, el placer, el deleite por la comida, el goce, la satisfacción. Entonces, los glotones, él nos describe que están sumergidos en un pantano infecto, repugnante, nauseabundo, pestilente. Así están estos glotones. ¿Cuál será su castigo? Su castigo, estos glotones son azotados eternamente por una helada y densa lluvia con granizo. Los azotan con heladas, con granizo. Y más aún el cancerbero, este monstruo, el cancerbero, los sigue castigando con sus gritos, con sus aullidos ensordecedores. Cuarto círculo, los avaros y los pródigos. Acá hay dos grupos. Los avaros son los tacaños, ¿verdad? Los tacaños, los que no son solidarios, los que no saben compartir. Y los pródigos son los que malgastan su dinero, los derrochadores. Estas almas pecadores se encuentran en este círculo porque no hicieron buen uso de sus riquezas. ¿Y cuál será su castigo? Están condenadas a empujar con el pecho pesos enormes. Con sus pechos van a estar empujando rocas enormes, en otras palabras. Y cuando se encuentran los dos, se injurian. ¿Por qué derrochas? ¿Por qué guardas? Se injurian los avaros y los pródigos. Quinto círculo, los iracundos, los que han cometido el pecado de la ira. De todos se enfadan, son los coléricos. No hay que ser coléricos, sino también vamos a ir al infierno y seremos torturados. Entonces la tolerancia, la paciencia, hay que ser calmados, ¿verdad? Si no cometemos este pecado de la ira, los iracundos. Dante y Virgilio llegan a la orilla de la laguna Estigia. ¿Qué observan? A los pecadores que están sumergidos en fango, en lodo. Ellos quieren llegar a la ciudad infernal, a la ciudad de Dite. Pero para llegar a la ciudad de Dite tienen que atravesar esa laguna inmensa. ¿Quién les va a ayudar? ¿Quién aparece ahí? ¿Quién se encuentra? Ahí se encuentra el colérico Flegias, el barquero, quien ayuda a Dante para poder atravesar toda esa laguna Estigia y llegar a la famosa ciudad infernal llamada la ciudad de Dite. ¿Qué se castiga? ¿Cómo se les castiga a los iracundos?
Estos iracundos están condenados a revolcarse. Aquí en este fango, ellos se van a revolcar desnudos, se van a desgarrar entre sí, se van a morder con furor insano. A ver, ¿qué pecador conocido podríamos ubicar? Como no supo controlar su ira. Homero nos describió este personaje llamado Aquiles, el famoso Aquiles, en la obra La Ilíada, la cólera de Aquiles, porque mataron a su amigo Patroclo. Entonces, él mató a Héctor y a muchos troyanos. Entonces, ahí encontramos en los iracundos. Sexto círculo, los herejes, el pecado de la herejía. Quiere decir los que no creen en Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que no creen en Dios, son ateos. Igual como los epicúreos. Entonces, en este círculo nos dice que está rodeado por una multitud de diablos y furias, llamadas también erimnias. Los herejes, las almas pecadoras, son aquellas que negaron la supervivencia del alma. Estos herejes están condenados y encadenados en viejos sepulcros ardientes. Así están, encadenados a sepulcros ardientes, quemándose vivo en la hoguera, porque no creyeron en Dios. Séptimo círculo, los violentos. Los violentos. ¿A qué se refiere los violentos? Nos dice que los violentos, este círculo, está dividido en tres cornisas o en tres fosas. Está dividido este círculo en tres partes. Uno, vamos a encontrar los violentos contra el prójimo. Violentos contra el prójimo significa los asesinos y los violadores. Los violentos contra sí mismo, los suicidas. Y los violentos contra Dios, los blasfemos. En cada una de estas fosas se da un castigo distinto. Por ejemplo, los violentos con su prójimo, a estos violadores, a estos asesinos, ellos serán sumergidos en un río de sangre hirviente y serán atormentados por las flechas de fuego de los centauros. Estos centauros con sus flechas va a atormentar a esos violadores, a esos asesinos. Los violentos contra sí mismos, los suicidas. Los suicidas serán convertidos en árboles y en sus ramas se van a posar las arpías. Estas arpías que van a devorar cada una de sus ramas de los suicidas. Será su castigo, así, ¿no? Con sus dientes les va a morder. Octavo círculo, encontramos a los fraudulentos. Esos fraudulentos significa el pecado del fraude. Este círculo está dividido en 10 fosas. El custodio de este círculo es Gerión. ¿Quién es Gerión? Gerión es un monstruo con cara de hombre justo y con cuerpo de serpiente. En este círculo está dividido en 10 fosas. Aquí hay 10 fosas. En cada fosa hay un pecador y también hay un castigo distinto. Encontramos a los proxenetas, las cortesanas, los simoníacos, los adivinos, los malversadores, los hipócritas, los ladrones, los malos consejeros, los sembradores de la discordia, los falsarios, o sea, los falsificadores. Por ejemplo, los proxenetas. ¿Cuál será su castigo de los proxenetas? Los proxenetas serán azotados por demonios con cuernos. ¿Cuál será el castigo de los ladrones? Los ladrones serán atormentados por serpientes venenosas. Sabemos que según la Biblia, la serpiente es el símbolo pues también de la maldad, ¿verdad? Del engaño. Como Adán y Eva fueron engañados por una serpiente, y ya ustedes saben toda esa historia, ¿no? Y le entrega la manzanita para poder engañar, les engañó, pues a Satanás o Lucifer. Llegamos al círculo noveno. Aquí se castigan a los traidores, Este círculo está custodiado por gigantes bíblicos y mitológicos. Este círculo también está dividido en 4 recintos.
El primer recinto recibe el nombre de Caína, el segundo Antenora, Ptolomea y Judeca. 4 círculos o recintos dentro de este mismo lugar. Caína está en homenaje a Caín, al fratricida Caín, quien mató a su hermano Abel. ¿Quiénes están en este recinto? Los traidores a sus parientes, los traidores a sus parientes. Antenora, los traidores a su patria, los traidores a su partido. Ptolomea, los traidores a sus huéspedes. Judeca, los traidores a sus benefactores. Entonces este círculo de los traidores está dividido en 4 recintos. Repito, Caína, Antenora, Ptolomea y Judeca. Dante y Virgilio se mueven rápidamente de estos recintos y descienden al centro del infierno. Aquí se castiga el último de los pecados. ¿Cuál es el último de los pecados? La traición a Dios. Y en este último lugar encontramos a Lucifer, o también llamado Satanás, un monstruo, un gigante, una bestia que está babeando y está llorando. Tiene 3 cabezas, o sea, 3 caras, 3 cabezas o 3 caras. Una cara roja, una cara negra y una cara amarilla. En cada cara se castiga a un traidor, ¿no? A un famoso traidor. Por ejemplo, en la cara roja castiga al traidor Bruto, en la cara amarilla a Casio, y en el centro se castiga más terrible a Judas. A él se le tortura más. Entonces tenemos a Bruto, a Casio y a Judas. Judas ya sabemos que fue quien traicionó a Cristo, traicionó a Jesús. ¿Qué le va a hacer Lucifer? Observa aquí, no, está solamente colgando sus piernas, porque Lucifer con sus dientes está mordiendo la cabeza de Judas por traidor. Imagínate que así se imagina que es el infierno, ¿no? Que es el infierno. Ese es el pensamiento de Dante. ¿Con qué fin? De acabar con tanta maldad. Nos induce a ir por el camino del bien, por la salvación. Muchas gracias y sigan cuidándose. Hasta la próxima semana.